Bienvenidos a Cómo Comemos los Argentinos, el espacio de la Sociedad Argentina de Nutrición, un programa dedicado al tema quizás más cotidiano, como es la alimentación, pero con un fuerte cariz científico, pero al mismo tiempo amable. Estamos hoy acá con dos periodistas para tratar un tema que a mí en particular me interesa muchísimo y yo creo que a toda la gente, cada vez que leemos una noticia, que escuchamos, que vemos en la tele, etcétera, eso está generado de alguna manera, hay mucho trabajo detrás, a veces excelente, quizás a veces no tanto. Ese va a ser el tema que hoy vamos a charlar. Estoy acá con Gabriela Navarra, que es, no sé si exactamente directora de contenidos, pero sé que supervisa notas que hace otra gente, aunque con una larga trayectoria en los medios gráficos. Y Mariana Israel, que colabora, sí, ahí podríamos decir en la calle, o sea, escribiendo, haciendo notas. Me consta que trabaja muy bien y muy seriamente para varios medios, con lo cual, qué mejor que el periodista, yo esto si me permiten diría el que está detrás de las noticias, el nombre que aparece en algún momento, ya sea controlando, supervisando o escribiendo lo que hay que escribir. Les agradezco tanto Mariana como Gabriela que estén hoy compartiendo este espacio con nosotros y espero que sean muy intimistas y nos cuenten muchos chismes y muchas cosas lindas de los medios, porque eso es lo que nos gustaría por ahí hoy saber. Primero que nada, una pregunta para ir ablandándonos y entrando en tema. ¿Cómo cuánto le interesa a los medios la salud? ¿Le dedican mucho espacio, le dan mucha bolilla a la salud? Bueno, a ver... ¿Mucho, poquito, nada? Creo que depende del medio. Creo que cada vez hay más interés, sobre todo de la gente. No sé si del medio, pero me parece que algunos editores están entendiendo que la gente quiere consumir noticias de salud, quiere saber cómo prevenir enfermedades, quiere comer mejor. De hecho, las notas de nutrición son las más leídas, bueno, con las eso más populares. Eso está absolutamente demostrado, sí, por experiencia y porque yo soy la primera consumidora de esas noticias en cuanto entro a un medio y las veo en el portal o en la edición impresa. Así que... Quiere decir que sí, que en principio, si yo no entendí mal, es algo así como que además de que puede o no interesarle al medio, hay demanda. O sea, la población está, podemos decir, cada vez más ávida de noticias. Para quizás los que se dedican, no sé, al mundo del espectáculo, esto no les sea muy importante porque eso siempre hay demanda, ¿no? Pero los que hacemos la salud a veces sentimos que nos encantaría también participar del diálogo con los medios. Y dentro de todo esto que le dan a la salud como tema destacado, ¿cuáles son los temas preferidos? O sea, en experiencia, ¿qué es lo que más le interesa a la gente? La cirugía, la nutrición, la cardiología, la mortalidad. Hay un especial interés en los últimos años por todo lo que se da en llamar calidad de vida, que claro, que no se limita únicamente a las intervenciones médicas, ¿no? Porque una definición bastante limitada de salud es, claro, limitarla, valga la redundancia, a lo que tiene que ver con lo médico, igual que la nutrición, que en realidad no tiene que ver únicamente con lo que comemos o con lo que dejamos de comer. Me parece que el interés está focalizado en la calidad de vida y esto, por supuesto, muy atravesado por la situación social de quien consuma este servicio, ¿no? Porque no son las mismas las preocupaciones de una persona que dispone de conocimiento y de medios para proveerse determinado alimento o determinada práctica que alguien que no tiene... Gabriela, has tocado un tema que para mí es muy importante. La persona que no puede darse el lujo de ir voy a poner culpables, pero no son los únicos, ¿no? Ir a comer kiwi o salmón o no sé qué, igual le interesa la salud, ¿no? A mí me parece que contestar sí o no sería... presumido de mi parte, pues yo para dar esa respuesta tendría que investigar el tema. A mí me parece que a medida que uno va teniendo ciertas cuestiones más resueltas en la vida, como por ejemplo qué va a comer a la noche, si va a poder pagar una cuenta mañana, seguramente hay preocupaciones que comienzan a surgir. Sin embargo, yo estoy firmemente convencida de que la mayoría de las personas de este mundo, cuando pueden determinar que algo es bueno, lo eligen.
No sé si se entiende. Sí, absolutamente. Entonces, es decir, realmente hay como una cierta necesidad o deseo de saber. claro, de saber, y me parece que cuando alguien logra determinar que algo es bueno para sí mismo, o para sus hijos, por ejemplo, o para las personas que tenga a cargo, normalmente lo elige, ¿no? Porque fíjese, por ejemplo, cómo saben esto los publicitarios. Fíjese que usted y yo y otra tanta gente que ya, yo me las tiño las canas, ¿no? Pero sabemos que para crecer sanos y fuertes no hay que tomar ningún preparado en particular. Con conseguir que nos amamanten y que se nos dé determinada cantidad de cosas vamos a crecer. Sin embargo, la publicidad es tan astuta, digamos, quien imagina el mensaje, que le han hecho creer a un montón de señoras que a veces son muy pobres y no tienen lo mínimo, que si no le dan al chiquito una cierta cosita que es chiquitita, etcétera, etcétera, que se compra en el supermercado, ese niño no va a crecer. Con esto quiero decir, difundir información es un arma poderosísima, porque puede llegar a crear necesidades que a veces no son las reales, ¿no? Podemos pensar que uno de los roles quizás del periodismo es balancear, contribuir a contrarrestar quizás una publicidad que tal vez no sea necesariamente engañosa, pero sí sutilmente nos conduce por caminos equivocados. ¿Es mucho pedirle quizás al periodista que nos ayude en este mensaje? Sí, porque el periodismo vive de la publicidad. Sí, pero es plantearle, digamos, una restricción muy grande por lo que acabo de decir, ¿no? O sea no, que... está bien, pero tomemos ese tema. O sea, yo consumo un determinado producto, es un alimento en última instancia, que me promete más de lo que realmente me da. Y por otro lado, si yo quisiera demostrar que eso no es tan así, debería promover o alentar el consumo de alimentos, valga la redundancia, saludables. Sí. En realidad yo puedo perfectamente, sin violar ningún código, difundir información sobre una alimentación saludable. Sí, por claro. supuesto. Y estoy al mismo tiempo neutralizando quizás el exceso, podemos decir, el publicismo, que alienta el consumismo de no sé qué otro ismo que tenemos por ahí. Claro, Bueno, dando un mensaje positivo, uno resta lo negativo, digamos. Sí, o dándole al Estado la característica que debería tener, ¿no es cierto? Es decir, cuando se habla tanto de ley de medios y otras cosas, que el Estado realmente vele por el interés común. En ese caso, aplicar una norma que restrinja una publicidad engañosa. Para eso también existe el Estado, me parece a mí. Ahora, cuando hablamos en general de las deficiencias de los planes de alimentación, de lo que consumimos, hay productos que normalmente son muy caros, especialmente la fruta. La fruta casi siempre es cara, la verdura de vez en cuando. Pero, por ejemplo, en nuestro país son pocas las experiencias que se hacen para cambiar una cosa que yo vi en Brasil, ¿no? Que acá no lo vi nunca. La gente junta residuos que se pueden reciclar y entonces en los distintos municipios pequeños hace una fila con residuos más o menos no perecederos, digamos. Sí, los residuos, o sea, de todo tipo. Sí, más o menos, y entonces los pesan. Y de repente vos llevaste 20 kilos de residuos y te dan 10 kilos de fruta y verdura fresca. Bueno, ese es un buen ejemplo de cómo se puede. Claro que se puede. Hacer coherentes objetivos aparentemente diferentes, juntarlos y quizás tenerlos. Vamos a seguir analizando detrás de las noticias, o sea, algún tema un poquitito que va más allá de lo que simplemente uno lee. Y obviamente yo voy a enfocar para el lado de la nutrición, es aquello que nos gusta, pero vamos a tratar todo lo que tenga que ver con salud, ¿sí? Acá en Cómo Comemos los Argentinos. ¿Querés llegar rápido a tu peso ideal? Toma Metabolic Cla, un suplemento dietario con ácido linoleico conjugado, que te ayuda a reducir grasas y aumentar la masa muscular con solo sumarle una caminata diaria de 30 minutos. Metabolic Cla, encontralo en la farmacia de tu barrio.
Somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Aquí en Cómo Comemos los Argentinos hoy estamos analizando las noticias con periodistas de primera línea que nos ayudan a entender un poquito más qué es lo que pasa, qué es lo que motiva las notas, qué es lo que les interesa a la gente. Hablando de eso, Mariana, ¿cuál es el tiempo promedio que lleva desde que uno se le ocurre una idea hasta que finalmente la nota sale publicada? ¿El ideal o el No, real? el real, la verdad verdadera, al médico no se le miente. La verdad es que muchas veces te No siempre es llaman cierto, ¿no? y te piden una nota para dentro de 2 días. Y ahí empezás a correr. Empezás a leer todo lo que encontrás a mano, a llamar a todas las personas que se te ocurren en ese momento. Es como un brainstorming que te sentás y decís, bueno, por este tema puedo consultar a tal, a tal, a tal, a tal, fijar mi información, empezás a leer, rastrear, pero en general no tenés tanto tiempo y ni hablar de una semana. Una semana es un lujo. Es un lujo. Es un lujo. Y en general, ¿cuál es la respuesta de la gente que uno consulta? ¿Responden? En ¿Te general ignoran? ¿Responden bien? ¿Responden mal? No, en general es buena, es buena. No sé si será que uno viene con la chapa, si se quiere, de un medio nacional importante, pero en general todos son muy bien predispuestos. Pocas veces me ha pasado de que me negaran absolutamente una nota. Sí pasa que hay profesionales que sienten que se rebajan al dar notas y ese tipo de casos sí me ha pasado. ¿Sí? ¿Y cuál es tu Sí. sensación? ¿Por qué alguien puede sentirse que es menos porque da una nota? Y me sucede mucho, no mucho, no, voy a ser injusta si digo mucho, pero me ha pasado con investigadores, por ejemplo, que están muy acostumbrados a un lenguaje muy riguroso científicamente y sienten que si hacen este tipo de notas de difusión masiva, están escribiendo para las amas de casa, pero te lo plantean como algo peyorativo. Yo diría, bueno, ojalá pueda transmitir una investigación tan rigurosa en un lenguaje sencillo y coloquial para el ama de casa, para que cualquiera lo entienda. Ese en el fondo es mi objetivo, pero bueno, ellos lo ven como algo que no les trae ningún beneficio y que de alguna manera los banaliza o sienten, capaz también, digamos que ese prejuicio puede estar fundado en que alguna vez les haya pasado que realmente una investigación se banalizó totalmente por un periodista o por una nota. Tienen miedo a que se también distorsione. sucede. Sí, yo no lo juzgo porque a veces uno lee notas o mismo a uno le pasa que siente que está banalizando una cuestión. Pero... Yo recuerdo una anécdota de una nota, en este caso no era de un medio local, pero traduciéndola lo mejor que puedo al español, era algo así como la vitamina C combate el cáncer. Claro, el título es súper vendedor, es interesante. Vamos a la farmacia a comprar vitamina C. Hagamos acopio de naranjas, digamos, ¿no? Ahora, cuando uno leía lo que se suele llamar la bajada, en realidad explicaba de que un estudio, en este caso europeo, enorme, 30 y pico mil casos, había tratado de establecer la relación entre el consumo de frutas y verduras y la aparición de cáncer de colon. Pero como la metodología, el método era dudoso, o sea, era para preguntar a la gente qué comían, y tenían dudas sobre si realmente respondían con fidelidad o no, se había usado como método de control medirles el nivel de vitaminas en la sangre. Y lo que decía es que se había encontrado que los que comían fruta y verdura tenían una pequeña incidencia menor de cáncer, comprobado por el testigo que era el análisis. No era que habían comido vitamina C y por eso había. Con lo cual, evidentemente, yo me imagino que un investigador que se rompe trabajando en un estudio y después se distorsiona el título, quizás se sienta un poquito mal. Ahora, ¿de qué depende eso? Gabriela, en tu experiencia, ¿hay periodistas que tienden siempre a distorsionar la nota y otros más serios? ¿Cómo se puede saber si una nota refleja el pensamiento de los entrevistados o no? ¿Cómo se puede llegar a titular todo lo que usted acaba de decir en 30 espacios? Como lo titularon, la vitamina C previene el cáncer, o no sé. Digo, está muy bien sintetizado como idea. O usar el condicional, el famoso... Podría.
Podría prevenir. Prevendría. Ahora, con respecto a las distorsiones, bueno, es un tema complejo. Habría que preguntarse qué es distorsionar. Es cierto lo que dice Mariana, en general los investigadores de ciencia más básica o más metidos dentro de su tema de investigación pueden poner más reticencias. De todas maneras eso está cambiando en los últimos tiempos. Puntualmente la nutrición tiene que ver mucho con la vida cotidiana, entonces cuando haces alguna nota de esta índole, vos realmente lo que querés saber, y esto yo en muchas oportunidades se lo he recriminado a colegas suyos que te dicen 30% de las calorías deben obtenerse de los hidratos. Y yo le digo, bueno, fenómeno, pero esto en una dieta media de 2.000 kilocalorías diarias, ¿en qué se puede traducir? Porque ese es el consejo en todo caso, la recomendación que yo le tengo que hacer a una persona, es decir, la mayoría de la gente ignora qué significa 30% de hidratos de carbono. Entonces, si yo le hago una pregunta como si lo estuviera entrevistando a usted, si yo en lugar de poner 30% de hidratos de carbono, busco la manera, que lo he hecho, de convertir eso en una recomendación que la persona la pueda entender, ¿yo estoy distorsionando lo que usted me dijo o lo estoy bajando a tierra? No, lo está bajando a tierra. Bueno. Y está haciendo un gran favor, porque uno de los problemas que tenemos a veces los profesionales es que nos acostumbramos tanto a ese jeroglífico que aprendemos en la universidad y que intercambiamos entre nosotros, lo que podemos decir el lenguaje técnico, que después nos cuesta pensar en el lenguaje de todos los días, el que usábamos antes de estudiar, cuando no entendíamos esas cosas. Y ese es un gran problema. Entre las materias que no se enseñan en la universidad, una de ellas es comunicación. Y el médico que hace práctica asistencial está en contacto con la gente, debería saber cómo comunicarse, igualando como para que todos entiendan. Y la verdad que hemos perdido esa habilidad, aparte de escribir mal, que eso ya lo sabemos, pero a veces hablamos mal. Bueno, y, al menos es crítico. pero absolutamente. La universidad no distorsiona el habla y el lenguaje, y la escritura. La escritura la universidad es distorsionadora, entonces, claro, si nos echan la culpa a nosotros. No, pero eso se entiende. Yo tomo apuntes, escribo rápido y bueno, me acostumbro y después me cuesta hacerlo de otra manera. Lo que no se entiende muy bien es por qué no me enseñan a cómo expresarme, cuando inclusive hay materias que se llaman, por ejemplo, la entrevista con el paciente, la relación paciente-médico, o sea, estaría el ámbito dado, solo que a nadie le gusta tocar ese tema. Yo ahí les voy a devolver la gentileza, pero bien, ¿no? Diría, gracias que está el periodismo, que puede entender las cosas técnicas y traducirlas a un lenguaje más simple. Y yo me temo que, aunque acepto el desafío y yo sabría por ahí cómo decir, mire, coma una sola papa, 2 panes y un plato chico de fideos, y eso sería la cantidad suficiente que necesita de hidratos de carbono, esa palabra sí más o menos se conoce. Creo que 1 de cada 2 a 1 de cada 3 médicos no tendrían el ejemplo preparado listo. Si se lo ponen a pensar lo terminan elaborando, pero no lo tienen listo. Y a veces todos, hasta lo que lo tenemos listo, nos cuesta menos trabajo expresarlo técnicamente, estamos como enviciados, ¿no? Y en ese caso, ¿qué hacen ustedes? ¿Traducen? No, primero yo diría que eso se gana con la práctica, así que a todos los médicos que pueden llegar a estar escuchando el programa, creo que el entrenamiento del hablar con los periodistas también a ellos los ayuda un montón en mejorar la comunicación. Yo trabajaba en un hospital durante un montón de años, 4 años, y al principio eran todos bastante reticentes al tema de los medios. Y de a poco se fueron soltando y cada vez estaban más. De hecho, los he acompañado a programas de televisión, los he apoyado para que vayan y cada vez los veía más seguros y mejor comunicadores. Así que eso por un lado... Se va aprendiendo. Se va aprendiendo, sí. Pero, insisto, es una materia que sería interesante analizar más, o sea, tratar de enseñarles, sobre todo los que hacen atención, o sea, los que están con 20, 30, 40 personas por día, aprender a comunicarse un poquito mejor. Vamos a contar algunas anécdotas como para tratar de rescatar algo muy positivo, porque esta hora vengo escuchando mensajes, uno mejor que el otro, ¿sí? Donde aquí, a nuestro regreso, en Cómo comemos los argentinos.
¿Querés llegar rápido a tu peso ideal? Toma Metabolic Cla, un suplemento dietario con ácido linoleico conjugado, que te ayuda a reducir grasas y aumentar la masa muscular con solo sumarle una caminata diaria de 30 minutos. Metabolic Cla, encontralo en la farmacia de tu barrio. Somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Las noticias en nutrición, un tema muy lindo para tratar justamente con gente que está detrás de las noticias. ¿Alguna anécdota de algún lector? ¿Se comunican a veces los lectores con los medios, ya sea para comentar, como se hace? Hoy es tan común, ¿no?, apretar el botoncito cuando estamos en una red, pero ¿se comunican de alguna otra manera? Sí, se comunican mucho, porque en general ahora con las redes sociales pueden dejar comentarios a través de las redes sociales en los diarios online, que son las notas que están publicadas online. Entonces hay bastante gente que comenta mucho las notas. Bien, mal. Yo a veces me da miedo, tengo ese tema de que soy muy insegura y me da bastante miedo leer los comentarios de mis notas. Pero bueno, el otro día justamente que hice una nota acerca del café, el chocolate, el helado, el pochoclo, las ventajas que pueden tener esos alimentos populares, dije, bueno, las voy a leer por las dudas, a ver qué me encuentro. Pensé, bueno, los comentarios pueden ser graciosos como mínimo. Y sí, me encontré con comentarios muy originales, con gente que decía, bueno, ahora estoy justificada para comer de por vida chocolate. Entonces ahí yo les contestaba. Entonces entré en un diálogo con el lector. Yo decía, bueno, no, tampoco tanto, porque el tema del chocolate también viene la grasa con el chocolate, no es que todo sea positivo. Entonces uno entra en un diálogo que capaz la nota que quedó incompleta en algún sentido, uno la termina completando con los lectores en los comentarios, lo cual, bueno, no sé si es lo ideal, porque lo ideal sería poner todo en la nota y que estuviera todo reflejado ahí. No, pero esto muestra qué ricos que son las nuevas formas que han ido adoptando los medios, que permiten la interacción, cosa que antes no era unidireccional. En general uno leía el diario y no podía después tener ningún tipo de retorno. Con respecto a la selección que se intenta hacer para que el periodismo, o el periodista en particular, abarque cierto tema. ¿Es por vocación, es por formación? ¿De qué manera se eligen quiénes son los que trabajan en cada sección? Qué preguntas difíciles de contestar. O sea, hay gente formada, sabemos que sí que la hay, no es mucha, Sí. Y hay gente que tiene simplemente vocación. A veces yo he escuchado a otra persona, entusiastas de, por ejemplo, entusiastas de la salud, entusiastas de otros temas, también puede ser, deportes, etcétera. En general se privilegia la formación del periodista, la trayectoria, o más el entusiasmo y las ganas de dedicarse a la salud. En realidad no hay ninguna exigencia formal. Los periodistas que nos dedicamos a los temas de salud ahora somos más, pero hace 15 o 20 años éramos apenas un puñado. Entonces uno es como que se va agrupando de una manera, podría decirse, entre comillas, espontánea. Pero no siempre los medios identifican a la persona por su deseo, su compromiso, su gusto, o simplemente su capacidad y los dirige a ese lugar. Y en general no sé cómo es el título, el director, el jefe de redacción, etc., ¿les permite lo que proponen o les serruchan muchas cosas? Miti miti.
Miti-miti, Sí, o sea, sí, sí. se portan bien en general. Sí. Sí, a veces te toman las notas que vos proponés y a veces ellos te proponen nuevas notas y a veces tus sumarios quedan en la nada. Ah, o sea, las ahí ideas quedó. que vos proponés te mataste pensando 10 ideas geniales de notas. Y fue al archivo. Es difícil proponer ideas que sean realmente novedosas, ¿no? Hace algunos años era diferente, había menos inventado. Si tuviéramos Ahora, mañana para una persona que va en el colectivo leyendo el diario y ve algo de salud y le tenemos que impactar al albañil que va a su trabajo, a la señora que va a alguna tarea, etcétera, ¿qué no te elegirían para la semana que viene? Hay Que una- no sea hay un otra vez el dicho- chocolate, el café y el helado. Claro, bueno, eso es lo que le iba a decir. El chocolate, el café, el helado en titulares son Claro. como el tiburón Llama. en las noticias. Dicen que el efecto tiburón es que uno lee una nota donde dice tiburón y es impresionante la cantidad de Atrapa. lectores que tiene. Igual Ese es que como el efecto sexo. tiburón. Claro, Claro. sexo, tiburón, chocolate. son Bueno, las notas el que otro más día, esto se lo digo. comento a título anecdótico, un conocido actor, bailarín, galán, etcétera, a raíz de tu nota decía de que ligó ambas cosas, que bueno el chocolate para ese momento. claro. Así que a veces se juntan las Yo cosas. creo que la nota sería realmente poder calcular cuánto hay que comer o cuánto hay que tomar de todo eso que recomendamos que es bueno. Esa sería la nota, ¿no? Pues sería cuánto, un cuadradito, medio vasito. Esa es la nota que nunca hicimos todavía. Y en eso es donde nos van a ayudar y seguramente en algún momento seguiremos charlando sobre cuáles son los mejores consejos para que la gente o intente discriminar o simplemente se sienta a gusto leyendo una buena nota sobre un tema especializado. Periodismo idealmente científico, pero sobre todo interesante, con un lenguaje ameno que la gente lo entienda. Ese es un mensaje para los médicos, pero también es la forma en la cual todos tratamos de conducirnos y además de que se haga un periodismo con seriedad y con honestidad. Muchas gracias por la presencia aquí y los invito al próximo programa de Cómo comemos los argentinos.